Buen día, hoy vamos a hablarles sobre el porfiriato, las consecuencias que tuvo, la economía, cómo afectó en ese entonces y cómo ha llegado a afectar en la actualidad, la política, su forma de vida. ¿Por qué fue que se postuló tantas veces? ¿Cuáles fueron sus motivos? La vida de los campesinos, su forma de aceptar la repostulación de Porfirio Díaz y su vida en alguna parte íntima. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, fue el presidente de México que se postuló 7 veces, en total 30 años. Es conocido como el presidente con cuya extensión ha tomado la presidencia por más tiempo, cuyo lapso en historia es mejor conocido como el porfiriato. A continuación, les vamos a reproducir un video en el cual se muestra la entrevista de un historiador, el cual es experto en el tema sobre la presidencia de Porfirio Díaz. Sí, soy el maestro Emanuel Robles Medellín, coordinador del Archivo Histórico de la ciudad de Tijuana, aquí del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Bueno, Porfirio Díaz Mori es un héroe de la Guerra de Reforma y de la Intervención Francesa que a partir de 1876 logra obtener el poder después de 2 rebeliones, la rebelión de la Noria y la rebelión de Tuxtepec, y se va a mantener hasta 1911, exceptuando el periodo de 1880 a 1885, en el cual se instauró su compadre, el general Manuel González. Básicamente, Porfirio Díaz continúa con la política que había tenido Benito Juárez en lograr una consolidación del Estado-Nación gracias al capital extranjero. Entonces, del siglo XIX anárquico que teníamos al porfiriato empieza a consolidarse, a crecer económicamente el país, y un periodo que se le llama la Pax Porfiriana. Bueno, la historia al final de cuentas son discursos. No puedes ocultar la verdad. Por ejemplo, Porfirio Díaz va a ser una figura desnostada, va a ser, digamos, de los villanos de la historia, porque fue derrocado por una revolución. Esta revolución después se va a institucionalizar, se va a crear un partido, y este partido pues va a decir, por supuesto, no hay tiempo mejor que ahora que nosotros estamos gobernando, todo el tiempo pasado fue tiempo peor, y entonces no te van a explicar que Porfirio Díaz logró una consolidación económica de México, sino lo van a decir, es que era un dictador militar. Este es un discurso. Entonces, la figura de Porfirio Díaz, controversial como muchas de nuestras figuras históricas, ha sido denotada, se ha puesto del lado de los villanos de la historia, sin quitar los progresos que se realizó en el porfiriato. Y bueno, también hubo cosas, una distribución de la riqueza totalmente injusta, como ocurre actualmente ahora. O sea, durante el México el porfiriato había muy pocos ricos y muchos pobres, talmente como está ocurriendo en este momento, donde hay un grupo de 20 mexicanos que están pobres y millones de mexicanos en extrema pobreza. Pero no te van a decir que en el porfiriato estamos igual, o mejor tal vez. Son los discursos históricos. Okay. Bueno, eso es contrafactual, y bueno, yo soy historiador, entonces ya tengo un conocimiento previo. Pero bueno, no podemos poner en la balanza de buenos y malos. Todos los gobiernos de las personas, incluyendo Peña Nieto, ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas. ¿Cuáles fueron los logros del porfiriato? Lograr un crecimiento económico y una estabilidad que México no había tenido previo a la fecha. Imagínate a Porfirio Díaz un día que llega su ministro de Hacienda, José Ives de Limantur, y le dice, Porfirio, hoy tenemos un superávit. Ningún gobierno de México había tenido un superávit, es decir, ningún gobierno anterior, por las diferentes causas que había tenido la anarquía del siglo XIX, había logrado tener más ingresos que gastos. Eso es un superávit. Entonces, fue la primera. Por ejemplo, en Baja California, la mina del Boleo junto con la de Cananea en Sonora y otra mina en Naco, lograron hacer que México fuera del último país productor en cobre a ser el segundo a nivel mundial. Entonces, todos esos crecimientos hacen que México
valga la redundancia, crezca económicamente. Sin embargo, también tiene otra cuestión negativa. Estos crecimientos se tuvieron que hacer bajo ciertas circunstancias, con capital extranjero, porque con el capital nacional no íbamos a llegar ni a la esquina. Y este capital extranjero quiere obtener ganancias inmediatas. ¿A costa de qué? A costa de los salarios de los obreros, a costa de las condiciones laborales, es decir, no había derecho a huelga, no había contrato de seguridad social, no había prestaciones de trabajo infantil, estaba permitido. O sea, hubo un crecimiento económico, pero no hubo una distribución de la riqueza. Y también otra cosa importante, por esto va a surgir, bueno, una de las causas que va a surgir la Revolución Mexicana es que la clase media que está surgiendo no puede ascender políticamente, es decir, puede crecer económicamente, puede tener sus negocios, puede tener sus empresas, pero no puede obtener el poder político para cambiar las cosas. Es decir, Porfirio Díaz tiene un grupo selecto, digamos, él es el Sol, y hay planetas que giran a su alrededor. Los planetas son los gobernadores o los jefes militares, y nadie que no esté en ese círculo pues va a poder enriquecerse o beneficiarse del poder político. Se puede decir como socios, ¿no? Sí, eran socios. Bueno, se le llaman redes clientelares. O sea, hay clientelas que fueron compañeros de armas durante la Guerra de Reforma o la Intervención Francesa, o por compadrazgos, o porque se casaron entre ellos. Entonces, hay varios tipos de clientelismo. ¿Su vida familiar? Persona y todo eso. Bueno, pues es que te digo, es una figura como todas los héroes mexicanos. Un personaje muy importante durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Fue uno de los generales consentidos de Benito Juárez, hasta que llega el momento que rompe por él por las ambiciones políticas que tenía este mismo Porfirio Díaz. Ah, la vida de Porfirio Díaz, sí, cierto. Entonces, fue su proyecto político. Era incestuoso. Se casó con su prima Delfina. Bueno, pues no había muchas opciones. De hecho, mira, no me gusta la historia de Enrique Krause, pero considerando que en los 90 desarrolló una biografía interesante. También hay varios biógrafos de Porfirio Díaz. Y uno de los mejores biógrafos que estudia todo este sistema del porfiriato fue el fundador del Colegio de México, Daniel Cosío Villegas, fundador del Colegio de México. Él escribió Historia Moderna y Contemporánea de México, el cual son como 12 tomos así, donde desarrolló precisamente un estudio sobre el porfiriato. Sobre la vida de Porfirio Díaz, te digo, héroe de la Reforma, héroe de la Intervención Francesa, seguidor de las corrientes de Benito Juárez. Llega el periodo de la República Restaurada en 1867 y entonces desarrolla sus ambiciones políticas. Él considera que el grupo militar que él representa, pues han sido los que han vencido en armas, sudaron sangre, dieron la pólvora y todo eso, la Guerra de Reforma, y pues bueno, considera que la patria les merece dar algo de reconocimiento. Entonces, como Juárez recorta el presupuesto del ejército, pues es de los grupos que se quedaron sin guarniciones militares, sin tropas, sin gobernaturas, pues se juntan alrededor de la figura popular que es Porfirio Díaz, porque en la primera elección, cuando se lanzan los candidatos Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz gana el segundo lugar, le quita el segundo lugar a Lerdo. Después vienen los planes del Norte de Tustepec, y en ese momento Porfirio Díaz cambia de personaje, digamos que su primer amante, Juana Cata, este indígena de... ¿dónde era? Son los... se me acuerdo si es tehuano, de otra parte ahí de la Sierra de Oaxaca. Cambia, se casa con su sobrina, sí, su sobrina Delfina Díaz, y después, ya cuando se hace presidente, conoce a Carmen Romero Rubio, y Carmen Rubio es la que termina de transformar a Porfirio Díaz, de ser este muchachito con bigote tipo Cantinflas y su piocha de hipster, el héroe de la guerra, cambia a esta figura tipo Bismarck, pero región 4, el general mexicano, más blanco, o sea, lo viene pintando de blanco, canoso, todo así, lleno de medallas, representante del poder, digamos un Luis XVI pero mexicano. O sea, básicamente el presidencialismo antes del PRI se da con Porfirio Díaz. ¿Usted qué opina, por ejemplo, cuando él ya subió de poder, que ya discriminaba a los indígenas? Porque primero antes los tenía en alto, e incluso a su mamá la llegó a hacer a un lado. Sí, bueno.
bueno, ¿cómo se me llama? Se me fue el nombre de la mamá de Porfirio Díaz. ¿Petra? Sí, era. Petronila, no me acuerdo. No tanto a su mamá, no tanto al indígena. El problema ha sido los discursos históricos. Por ejemplo, Juárez se le ve como indígena. Sí es indígena de raza, pero su pensamiento no corresponde a las culturas nativas. O sea, él es un hombre de reforma, es un hombre liberal, usa levita, muñe, traje de frac, toda la cosa, sombrero de copa. Porfirio Díaz ni siquiera es totalmente indígena, él es más que nada mestizo. Juárez es zapoteco y Díaz desciende de mixtecos. Esto no quiere decir que no fuera en contra de los indígenas. Él iba en contra de aquellos que representaban lo que en aquella época se consideraba lastre para aumentar el régimen. Es decir, por ejemplo, en el Porfiriato hay dos cosas muy fuertes, que son dos guerras de exterminio contra pueblos nativos. Estamos hablando contra los mayas de Yucatán y contra los yaquis de Sonora. También sumemos la campaña que se realizó antes de los yaquis contra los apaches. Básicamente, sí es una política de exterminio del Estado, porque estos grupos indígenas impedían el desarrollo de estos espacios. De Sonora, en la región del Yaqui, el Valle del Yaqui es un lugar muy fértil, pero necesitan las aguas, y las aguas las controlaban pues los pueblos mayo y los pueblos yaqui, justamente donde están estos ríos. Entonces, en su pensamiento los indígenas solamente querían cultivar pues para mantenerse así, y no para tener un excedente y capitalizarlo. Entonces esto va en contra de lo que quería Benito Juárez y el Porfiriato. Sí, entonces son un espacio que ancestralmente les pertenecía. Entonces ahora lo que quiere hacer Porfirio es capitalizar este espacio, permitir la inversión extranjera. Y pues en ese momento, como los indígenas se van a ver despojadas sus tierras, pues ellos iban a iniciar una campaña en contra de las fuerzas estatales y después en contra de las fuerzas federales. Igual los mayas. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo yaqui? Pues a los que no lograron exterminar en las campañas de la guerra yaqui, en la cual se utilizó gran parte del ejército federal, los enviaron deportados. Inclusive algunos incluso fueron hasta Cuba, de cierta manera. Entonces, son políticas que van en contra no solo de los indígenas, sino todo aquel que representa un desafío para el régimen. Los obreros en huelga también representan un desafío para el régimen, porque pues detienen el desarrollo del capital. ¿Qué otras cosas? Los bandidos. Ahorita que está muy de moda decir que se permita que el ejército esté en calles, o la militarización, o si lo asesinaron era porque andaban malos pasos. Esto ya se ocurrió en el Porfiriato, en cierta manera. Hubo un ejercicio militar fuerte tanto de las fuerzas rurales de la Federación como del ejército en algunas ocasiones para acabar con grupos de bandidos. O sea, en el Triángulo Dorado. En ese momento no estaba el Chapo ni ninguno de ellos, pero estaba, por ejemplo, la figura histórica en que se basa el personaje de Malverde, es decir, Heraclio Bernal. Heraclio Bernal es el típico bandido. En este caso él se dedicaba a asaltar los convoyes y los ferrocarriles que transportaban minerales de las compañías extranjeras que los sacaban de ahí, oro y algunas cuestiones plata. Entonces la figura en que se va a basar Heraclio Bernal, Malverde, es la figura de Heraclio Bernal, que no solamente fue un bandido, también fue un luchador social, porque se une en un momento con otro general para lanzar un plan contra Porfirio Díaz. Entonces él pierde, pero bueno, la figura del Robin Hood mexicano, ahí la tenemos en Heraclio Bernal, que después va a cambiarse pues por una figura, una de Malverde, que no existió, pero está basado en esta figura histórica. Es una pregunta muy interesante, porque bueno, Porfirio Díaz se lanza con las paradojas de la historia, con la frase sufragio efectivo, no reelección, y una frase que después va a retomar casi 30 años después Francisco I. Madero. Francisco I. Madero retoma esta frase porque Porfirio Díaz no cumplió con esa frase. No cumplió al principio. Es decir, cuando se instala en diciembre de 1876 y llega a su término para 1880, dice: no me puedo reelegir, pero bueno, permito que mi compadre no se reelija, sea el presidente. En ese tiempo yo trabajo un poco en uno de sus ministerios, el Ministerio de Guerra, o no me acuerdo, otro ministerio. Me voy a mi rancho, dejo que mi compadre haga un desmadre, perdón por el francés, o sea,
que organice, que todas las políticas que no son populares las organice él. Que vamos a hacer la moneda de níquel, el pueblo se levanta porque hay un fraude con la moneda de níquel. Entonces, esto lo hace precisamente Porfirio Díaz, pues para no tanto que su compadre termine desprestigiado, sino que él hace las políticas duras, son impopulares, entonces piden el regreso de Porfirio Díaz. Después, pero se permite, y la Constitución establece pues la no reelección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una no reelección inmediata. Eso también lo hace Manuel González. Ya no podría, Porfirio Díaz ya no podía haber sido presidente al segundo periodo de 1880 a 1850. Pero durante el periodo de González, del 80 al 85, se estableció, se va a permitir la reelección, pero no inmediata. Y de esta manera Porfirio Díaz llega este momento. Después borramos esto. Estas son las cuestiones legales. Pero hay una cosa importante. Porfirio Díaz en un momento no es el villano. Es el personaje que está rescatando a México del estado anárquico en el que estaba y lo está consolidando como un estado-nación. Entonces, en ese momento hay un crecimiento económico, se empieza a ver un poco de estabilidad social, de paz social, y pues todo el mundo lo va por Porfirio Díaz en ese momento. ¿Qué pasa después de 1889? Que empiezan las crisis económicas. Entonces, al momento de que hay crisis económica, y esto es típico, la revolución no va a ser cuando hay una crisis total. La revolución es ver cuando empieza hay un crecimiento económico, hay un estancamiento y cierta clase social impide acceder a estos planes. Es lo que se va a cumplir a finales del porfiriato. También, por ejemplo, la política internacional de Porfirio Díaz. Dependíamos económicamente, como ahora, el 70% de los Estados Unidos. Pero Porfirio Díaz tiene ciertas libertades en relación con Baja California, en relación con el resto del mundo. Entonces empieza a establecer relaciones comerciales con Inglaterra. Entonces Estados Unidos dice, no me gusta esto. Con Japón, tampoco me gusta mucho esto. Y a oponerse, por ejemplo, al golpe de estado que dan los norteamericanos en Nicaragua. Le ofrece asilo al presidente de Nicaragua. Y bueno, pues todas esas cosas, pues dice Estados Unidos, no me gusta cómo está marchando este asunto. Entonces es una figura controversial. Algo que se ha manejado es que fue un dictador militar. No fue un dictador militar. No estoy diciendo que no haya sido una persona buena y que no haya usado el poder, pero una dictadura militar como las que se van a vivir en esa época en Centroamérica o en Sudamérica, no lo puedes comparar con el gobierno de Porfirio Díaz. Esto es un discurso que se crea después de la revolución para decir, el malo de la historia es Porfirio Díaz y vean todos los logros que hemos hecho con la revolución, sin desmeritar los logros que hicieron la revolución. Tampoco es el villano de la revolución en esta historia. La entrevista de Díaz Kramer pues va a crear este auge. Hay otro personaje que ha sido poco estudiado, que también tiene cierta relevancia, que es el general Bernardo Reyes. General Bernardo Reyes, el problema de la sucesión presidencial de 1910 ya se había dado anteriormente, pero la sucesión presidencial es sobre la vicepresidencia. Porfirio Díaz pues ya está un poco mayor, entonces ya su salud está decayendo, entonces los capitalistas extranjeros, los gobernantes extranjeros, pues temen, una vez que se muere Porfirio Díaz, ¿quién nos va a asegurar que el régimen continúe? Que todas estas facilidades que se han permitido, entonces creamos la vicepresidencia, la cual había sido prohibida en la Constitución de 1857, y bueno, de aquí en adelante, pues la lucha por la grande va a ser por la silla del vicepresidente. Hay dos candidatos. Bernardo Reyes, que es un joven militar, joven dentro del porfiriato, o sea, tenía como 60 años, mientras todos los demás tenían 70, 80 años, era el chavorruco de ellos, o sea. Y José Ives Limantur, el ministro de Hacienda. Uno era ministro de Guerra y otro ministro de Hacienda. Porfirio Díaz maneja entre dos personas, a los dos desde alas, le permite, Bernardo Reyes, sí, así se gobierna cuando fue gobernador de Monterrey. Limantur, no, pues muy bien que hayas logrado superávit. Pero él se va a mantener el poder y va a poner una figura media gris, un personaje sonora, Ramón Corral, como vicepresidente. A Reyes lo envía a Europa y a Limantur le dice, es que tú eres hijo de francés, entonces no puedes ser presidente de la República. Aquí es lo importante porque cuando Reyes fue secretario de Guerra Marina creó una cosa que se llamó la Segunda Reserva, que era como el servicio militar nacional, pero para gente nice, gente de clase media, que marchaban 1 hora los fines de semana y todas las demás horas, el resto hacían picnics, que se
transformaron en un partido político escondido. Su movimiento era de los Claveles Rojos. Entonces, cuando Bernardo Reyes, obedeciendo al presidente, se va a estudiar artillería a Europa, toda esta gente, Carranza, el mismo Madero perteneció, aunque no era militar, a estos grupos, Praxedis Guerrero, que fue magonista después, una serie de personajes de la revolución, pues se quedan sin partido, y entonces pasa Madero y aprovecha la entrevista de Cremas. Entonces muchos de los seguidores de Bernardo Reyes, al quedarse sin partido, se van a unir al partido de Madero, que es esta clase media que está buscando ascender políticamente porque ya están económicamente más estables. No todos, obvio, había gente como Vasconcelos, que era un medio burócrata, abogado, Roque González Garza, que vendía máquinas de escribir. O sea, no todos son los hacendados como Carranza, pero básicamente son gente que ha estudiado, gracias a que Porfiriato también se estableció un sistema de educación no tan muy eficiente, pero sí permitió el conocimiento de algunas élites, o de inclusive los hermanos Flores Magón, que son enemigos jurados de Porfirio Díaz, pues estudian en escuelas creadas durante el Porfiriato. Les presentaremos la conclusión. El Porfiriato es una parte de la historia de nuestro país en donde los contrastes políticos, económicos, sociales y culturales están presentes de diversas maneras. Si bien en lo político se logró estabilizar el país, poniendo fin a confrontaciones civiles importantes al incorporar su gobierno a los principales hombres de los grupos políticos e ideológicos más importantes de la época. También se observa un régimen con una dictadura impositiva en el cual no existía democracia, ya que las elecciones para presidente de la República, gobernadores y otros funcionarios de elección popular eran solo actos para justificarse en el poder, sobre todo antes de la prensa mundial, ya que en las elecciones de papeletas de votación eran entregadas sin ser llenadas por los votantes. Por consiguiente, esos puestos eran ocupados por quienes habían sido designados por don Porfirio o algún allegado a él, pero con su consentimiento. En lo económico, si bien nuestro país se encontraba en quiebra, surgiendo de ella en este periodo favorablemente, convirtiéndose nuestro país en exportador de algunos productos de interés en el extranjero y sentándose las bases de un desarrollo industrial que, aunque fue bajo, ayudó al país a lograr un superávit durante varios años, que estuvo dirigido al enriquecimiento de hacendados y de aquellos que eran favorecidos por don Porfirio, o algunos gobernadores en ocasiones a costa de maltrato, y hasta del asesinato de algunos obreros y campesinos, algunas veces hasta sin motivo. El contraste de clases era evidente, ya que mientras que la clase alta vivía en la abundancia con tintes afrancesados y queriendo mostrar al exterior una imagen de nuestro país que solo era de su entorno. Por otra parte, tanto la clase media como la baja vivían en condiciones muy diferentes, estos últimos en su mayoría en condiciones muy malas de vida. En lo cultural se contempla en los inicios del Porfiriato la tendencia hacia lo europeo, para después surgir una tendencia nacionalista, siendo esta una de las causas que motivó a gran parte de la clase media a la inconformidad que se plasmó en periódicos a pesar de la presión del gobierno, despertando el interés por poner fin a este régimen y levantarse en armas, culminando con el inicio de la Revolución Mexicana.